Eh, no pude entrar a tiempo, la computadora me dio problemas, no quería entrar, pone ese cuadro ahí que tiene que volver a reiniciar hasta que finalmente logramos estar. Pero estoy contento de poder estar acá para poder compartir la palabra de Dios. Espero que las más ricas bendiciones de Dios sean con nosotros al poder meditar en este tema profundo, amplio, y espero que podamos sacar una gran lección para nosotros. Voy a estar compartiendo la pantalla para tener la presentación. Necesito acá como un momentito. Estoy viendo acá medio minutito, déjeme nuevamente. Espero que estén viendo aquí bien todo el tema para esta mañana, a un sistema de verdades con trascendencias cósmicas, perdón. El tema queremos estar mirando un poquito lo que se denominará un sistema de verdades único para como Elena White lo puso, para nuestra iglesia. Y cuando estamos mirando acá, no está avanzando la presentación. Voy a salir a ver qué pasa porque no la está avanzando. Ok, estamos ahora. Durante esos últimos 3 días de la historia que tengo para iniciar el sermón, realmente nadie podía hablar de otra cosa. Muchos tal vez ni siquiera podían hablar porque la tensión había llegado al colmo. El desconcierto era palpable. ¿Por qué es que Dios le pidió que sacrificara a su hijo, su único? ¿No le había prometido acaso que de ese hijo nacerían millares de descendientes? Bueno, podíamos pensar, y Abraham también, que Dios podía resucitar a Isaac, porque para Dios no hay nada imposible. Esto estaba claro para ellos. Pero ¿cuál era el plan del cielo para ahora, después que Dios le había dicho que en su hijo serían benditas las naciones de la tierra, sería padre de muchedumbres? Mis amados, la prueba de fe que Dios había dispuesto para su amigo Abraham parecía realmente excesiva. Dios le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mis amados, gracias a la crisis indecible de aquellos 3 días de camino hacia la tierra de Moria y gracias a la intervención divina, Abraham comprendió algo que nunca hubiese podido comprender en tiempos de bonanza. Aquí hay una lección para nosotros de que a veces Dios permite que pasemos por situaciones para que aprendamos algo que de otra manera no pudiéramos aprenderlo.
Dios no solamente quería probar la fe de Abraham, Dios también quería enseñarle la realidad del evangelio. Y no solamente a Abraham. Allí sobre el monte, Dios le mostró a Abraham, así como también a los ángeles y a los habitantes de los mundos no caídos, lo que significaría la redención de la humanidad. Costaría la muerte de su propio hijo, que nadie iba a detener. Rompería su corazón, pero traería salvación y esperanza para todos los que creyeran en él. Dios tuvo que dar a su hijo, su único, el amado, así como Dios le enfatizó a Abraham, pero aquí en el caso de Dios con su hijo Jesucristo, nadie detuvo el sacrificio. Por lo tanto, mis amados, el plan de Dios para redimirnos no solamente iba a ser minuciosamente llevado a cabo, también iba a ser comunicado, también iba a ser enseñado, y todo esto de una manera magistral. Elena de White comenta al respecto: había sido difícil aún para los ángeles comprender el misterio de la redención, entender que el comandante del cielo, el Hijo de Dios, debía morir por el hombre culpable. Cuando Abraham se le mandó a ofrecer a su hijo en sacrificio, se despertó el interés de todos los seres celestiales. Con intenso fervor observaron cada paso dado en cumplimiento de ese mandato. Cuando a la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero para el holocausto?, Abraham contestó: Dios se proveerá de cordero. Y cuando fue detenida la mano del padre en el momento mismo en que estaba por sacrificar a su hijo y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en lugar de Isaac, entonces se derramó luz sobre el misterio de redención, y aún los ángeles comprendieron más claramente las medidas admirables que había tomado Dios para salvar al hombre. Patriarcas y Profetas está en la edición antigua, la más moderna, y también está en la labor que los ángeles hacen. Mis amados, qué momento. Descubrir que el amor de Dios es mucho más grande de lo que tal vez pensaban. Entender que el Hijo de Dios, el único, al que el Padre amaba, dejaría todo en el cielo para arriesgarlo todo en la tierra. Jamás nadie lo habría estado pensando. Mi amado, ¿te das cuenta de que gracias a la historia de un hombre y su hijo aquí en la tierra, los ángeles y otros habitantes del universo pudieron realmente conocer mejor al Padre y al Hijo allá mismo en el cielo? Te invito a que te imagines, me los imagino, fascinados allí al observar cómo Dios nos perdona, cómo nos extiende su gracia, cómo nos motiva a crecer en la fe y con poder ir allí y creer en sus promesas. Ellos nunca tuvieron esas experiencias porque realmente no las necesitaron. Los imagino deleitándose al observar aspectos del carácter de Dios que solo existen entre Él y nosotros, por así decirlo, los de aquí abajo. Este pensamiento realmente es un pensamiento motivador muy potente, porque con tu vida y la mía, la de todos nosotros, estamos permitiendo que los rincones más íntimos del carácter de Dios sean visibles a todo el universo. Como dijo el apóstol Pablo, hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Mis amados, la vida de Abraham, así como la vida nuestra, la tuya y la mía, tienen altos y bajos. La de Abraham tuvo sus altos y sus bajos. Sin embargo, Dios llegó a ser su amigo íntimo y esa relación iluminó al universo entero. Esa amistad que está a nuestro alcance, esa intimidad que podemos tener nosotros. Por lo tanto, repitamos la historia dando gloria a ese maravilloso carácter de nuestro Dios ante los ojos de todos. Una de las enseñanzas características de la Iglesia Adventista
es precisamente la doctrina del santuario. Aunque hoy es común tratarla como una doctrina más entre otras, realmente no era esta la manera en que nuestros pioneros la consideraban. Para nuestros pioneros, el santuario era el concepto teológico que daba sentido a todo el sistema doctrinal adventista. Veamos lo que dijeron. El año 1850, Jaime White, esposo de Ellen White, escribió allí, habiendo reimpreso el primer artículo que se hizo sobre el santuario, entonces le añade estos comentarios y dice: el tema del santuario debiera ser cuidadosamente examinado. Y ahora da la razón, puesto que en él descansa el fundamento de nuestra fe y esperanza. Mis amados, lo que vamos a estar presentando es la base, el fundamento de nuestra fe y nuestra esperanza. Ellen de White escribió en otro momento, dice: el asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño de 1844. Reveló todo un sistema de verdades. Y de estas frases que tomo el título para el tema de esta mañana, un sistema de verdades, que formaban, dice ella, un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista, y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Mis amados, cuando vemos estas declaraciones, vemos allí que indican que desde la cosmovisión del santuario podemos ver cómo una verdad se une a la otra y todas juntas forman la gran cadena de la verdad presente. Presentan un paradigma de interpretación que fue la aplicación de los principios de la tipología y de la analogía de las escrituras. Y cuando estudiamos el santuario se utilizan estos principios. Paradigma, si alguno está pensando, son palabras que no se utilizan muy corrientemente. Paradigma es un ejemplo o un modelo que se toma como referencia o como punto de comparación. Y aquí lo estamos teniendo acá. Por lo tanto, mis amados, el santuario nos muestra que la única manera en que el pecador podía vivir era por medio de un sustituto inocente que muriera en su lugar. Cuando entendemos bien el santuario, entendemos que la única manera de poder ser salvos es cuando uno que no tuvo pecado y que era inocente muriera pagando la culpa tuya y la mía. Por lo tanto, dicho de otra manera, nuestros pioneros descubrieron que los elementos doctrinales básicos del santuario terrenal, al igual que una gran parábola, y quisiera que un voluntario nos pudiera estar buscando allí Hebreos capítulo 9, versículo 9, para que nos lo lea. Allí nos presenta como una gran parábola, encontraban el cumplimiento en el ministerio del santuario celestial y sus servicios. A ver quién nos lee allí Hebreos 9, 9. Hebreos 9:9 dice: este símbolo para el tiempo actual indica que esos presentes y sacrificios no pueden limpiar la conciencia del adorador. Exactamente, estaba presentando allí de que era una representación lo que está presentando. Por lo tanto, mis amados, veamos algunas verdades aquí que teológicas que se desprenden de un estudio del santuario. La primera que queremos estar teniendo es lo que llamamos el pecado y el concepto de la sustitución. Allí vemos que se presenta un sistema de sacrificios y quisiera ver que dos voluntarios, lo voy a estar pidiendo en breve, uno nos busque allí Hebreos 11:4 y otro nos busque Romanos 5:8 y 9. Les voy a mencionar cuando comiencen a leer. De tal manera que, hermanos, tan pronto como entró el pecado, y eso lo menciona allí Génesis 4:4, sabemos de que Dios, cuando hizo ese primer sacrificio con
La piel del animal pudo vestirlos porque Adán y Eva habían tratado de resolver su problema, y siempre que el ser humano trata de resolver el problema del pecado le queda muy mal. Y allí comenzó el sistema de sacrificios. El escritor de Hebreos lo presenta así. A ver quién nos lee Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Así mismo. Abel ofreció sacrificios y ese mismo allí comenzó el sistema de sacrificios, y todos estos sacrificios están cada uno destacando el concepto de sustitución. Yo pequé, yo necesito morir, pero ahora el animalito muere en mi lugar. Uno está sustituyendo al otro. El pecado, mis amados, no es un simple hierro, una cosa mala que hagamos, sino algo tan terrible y maligno que no solo produce la separación entre Dios y el hombre, y aunque no lo vamos a leer, si alguno quiere tomar nota, allí en Levíticos 26, del 15 al 21 lo presenta bien, sino que también exige la muerte del pecador, como bien Dios dijo allí en Génesis 3:19. El santuario, por lo tanto, nos muestra que la única manera en que el pecador podía vivir era por medio de un sustituto inocente que muriera en su lugar. Y subrayo, enfatizo esto. El santuario nos dice que solamente se podía vivir por medio de un sustituto inocente que muriera en el lugar del pecador. Por lo tanto, los sacrificios prescritos que Dios dio, todos tenían el propósito y servían para representar a Cristo. Tenían ese propósito de estar representando el concepto de la sustitución. Y en Levíticos 4 hay muchos versículos que nos hablan de esto, de la sustitución. De tal manera de que todos ellos servían para representar a Cristo, quien era el verdadero Cordero de Dios, como Juan el Bautista cuando vio a Jesús pudo decir allí: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que moriría para que aquellos que aceptasen su sacrificio pudieran vivir. El apóstol Pablo lo pone así, Romanos 5, versículos 8 y 9. ¿Quién nos lo lee? Mas Dios encarece su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí lo vemos bien. Jesús murió por nosotros aún estando nosotros enemigos de Dios. La siguiente cosa que vemos, una segunda verdad que queremos estar mirando que se desprende del santuario, tiene que ver con el pecado y el concepto de la expiación. Expiar, ese es un vocablo, no es muy común, viene del hebreo kafar. La traducción de esta palabra sería cubrir, sería perdonar, sería reconciliar. Cuando miramos un diccionario moderno, nos menciona de que es pagar las culpas mediante un sacrificio o una penitencia. Eso, expiar. Por ejemplo, los cristianos católicos, ellos piensan que haciendo una penitencia expían sus pecados, no entendiendo de que yo no puedo expiar mi pecado. Sin embargo, aunque es común entre los cristianos limitar la idea de la expiación, y lo ponemos precisamente allí únicamente a la cruz de Cristo, el santuario nos enseña otra dimensión que no está allí necesariamente. Nos enseña que la expiación es mucho más amplia y que realmente la expiación nos podemos referir a ella de tres maneras diferentes, pero relacionadas. Por ejemplo, veamos la primera. La primera es una expiación por el sacrificio. Y a ver, dos voluntarios que nos busquen allí en Hebreos 7 y después Hebreos 9. Un poquito más adelante lo vamos a leer, si lo van buscando. Cuando hablamos de la expiación por el sacrificio, vemos que los animales sacrificados en el santuario servían como sacrificios expiatorios. Eso es lo que Levítico dice. Por eso, la muerte de Jesús en la cruz
fue un sacrificio expiatorio definitivo y completo por la penalidad del pecado. Ese sacrificio expiatorio pagando la culpa de otro que hay allí. El escritor de Hebreos lo pone bien claro allí, Hebreos 7:27, que no lo quiere leer. Que no tuviese necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Y a ver el siguiente que nos lee allí, Hebreos 9:26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado. ¿Ve? Allí viene ese sacrificio definitivo para quitar el pecado, hace expiación mediante un sacrificio. Expiación se hace también mediante la mediación. Y aquí viene un aspecto muy importante que no había tenido claro en mi mente o había olvidado un buen tiempo atrás, pero para que la expiación se completara, debía existir la mediación sacerdotal. Eso es lo que nos muestra el santuario, que además del sacrificio que había que hacer esa mediación sacerdotal. El sacerdote, por lo tanto, tomaba la sangre del sacrificio expiatorio y hacía la aplicación de esa sangre, quemaba la grasa y el animal, y recién después de ese texto, entonces vemos lo que dice aquí. Tenemos tres textos que quiero tres voluntarios que lo puedan buscar. El primero en Levíticos 4:35. A ver quién nos lee allí ahora Levíticos 4:35. Y le quitará toda la grosura como le es quitada la grosura al cordero del sacrificio de paz, y el sacerdote la quemará en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que hubiere cometido, y le será perdonado. Notemos aquí que el sacrificio ya había sido hecho, pero ahora el sacerdote empieza a hacer otras cosas para completar. Aquí el sacerdote hace expiación, y esa palabrita expiación allí es la que hemos estado hablando de expiar, que quiere decir keeper, la palabra hebrea. ¿Quién nos lee allí lo que el apóstol escribe allí en Hebreos 9:12? Dice así. No. Porque seré principio a sus injusticias y de sus pecados y sus... no, ese no es, perdón. Dice así, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Perdón. Y quiero que empiece a ver la conexión aquí. Mencionar que la expiación terminó en la cruz no es completo, porque el santuario nos enseña que después del sacrificio el sacerdote tenía que estar haciendo varias cosas, y cuando el sacerdote completaba eso, entonces y solamente entonces hacía expiación. De tal manera que el escritor de Hebreos aquí nos menciona muy bien de que Cristo, después que hizo su sacrificio, ¿a dónde fue? Al santuario a hacer la mediación sacerdotal. Eso se debe a que su muerte expiatoria no salva al mundo automáticamente. Lo vemos allí en San Juan 3:16-18. ¿Quién nos lo lee? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que en él crea no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Allí él lo está mencionando, no creyó en el unigénito Hijo de Dios.
La salvación no es automática, la salvación simplemente está allí para todo aquel que cree. Lo está mencionando. El sacrificio, la paga del pecado que Jesús hizo está para todos, pero no todos se salvan automáticamente, sino que se van a salvar solamente aquellos que se benefician son los que creen en él. Esto es lo que se llama justificación, como dice el apóstol Pablo, que nos lee allí Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese sacrificio fue por gracia, ni tú ni yo lo ganamos, eso fue una determinación de Dios, no tenemos nada que hacer al respecto, Él lo hizo para que todos pudieran. Sin embargo, cuando creemos eso, nos aplicamos eso, y no solamente allí, sino que ahora el apóstol sigue mencionando que también tenemos que perseverar en Él, no es solamente creer en Él, sino perseverar en Él, y esto es lo que es la santificación. Hebreos 3:6-14. ¿Quién no lo quiere leer? De ninguna manera, porque entonces, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Su boca está llena de maldición y amargura. Y el versículo 14 de Hebreos 3. Su boca está llena de maldición y amargura, es el 14. ¿Leyó el 6? Sí. El 6 dice de ninguna manera, porque entonces, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Son corticos los dos. Ya. Tenemos que estar perseverando, como menciona allí. Mis amados, creer en Él, que es la justificación, y perseverar en Él, ambas cosas es por la fe. Yo no comienzo por la fe y sigo por mí mismo después, sino que yo comienzo por la fe y termino por la fe. La tercera cosa que tenemos que ver de cómo se expía no es solamente por el sacrificio o por la mediación, sino también expiación por el juicio. Aquí vemos de que en Levítico 16 se describen las instrucciones de Dios para el día de expiación, o realmente el día de las expiaciones, como se traduciría literalmente, ¿ves? Este día, el día de la expiación, el Yom Kippur, el campamento, el santuario eran purificados completamente de todos los pecados. No estamos tomando tiempo esta mañana para hacerlo, pero si ustedes quieren ver ahí en Levítico 16, los versículos 19, 20, 30 y 34 lo mencionan. De tal manera que este ritual, representando así el día del juicio divino que traerá como resultado la eliminación en el universo del pecado y sus efectos. Es lo que tenemos aquí. A ver quién nos lee Daniel capítulo 7, versículo 22, y otro que vaya buscando Apocalipsis 21, los versículos del 3 al 5. Apocalipsis 21, 3 al 5, pero primero vamos a que alguien nos lea Daniel 7, 22. Hasta tanto que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Allí está, llegó un momento, los santos poseen el reino, llega un momento, el pecado termina y Dios toma control de todo. Apocalipsis 21, 3 a 5 nos lo menciona con más detalle. Y hoy, Dice, Rita. Ok, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas.
Amén. No es posible que estoy hablando a alguien que ha tenido la pérdida de un ser querido, o que está sufriendo enfermedad o alguna otras cosas. Miremos allí de ese día finalmente, cuando en el juicio final se acabe todo y Dios restaure todo para honra y gloria de Dios. Finalmente, vemos de que el libro de Daniel describe algunos momentos importantes conectados con el santuario. Esas referencias que el libro de Daniel hace al templo, al santuario, muestran allí su importancia en torno a los eventos y las profecías descritos por el profeta. El libro de Daniel comienza con la descripción allí de la caída de Jerusalén y se hace mención allí precisamente a la profanación del templo. El texto de Daniel declara que parte de los utensilios de la casa del tesoro, de la casa de Dios, Nabucodonosor los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y los colocó esos utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Los que eran de la casa de Dios, Nabucodonosor los trae ahora a la casa de su Dios. Estos mismos utensilios fueron utilizados de una manera profana por Belsasar, cuando mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído al templo de Jerusalén, para que bebieran de ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Sabemos que ese día fue que cayó Babilonia. Por lo tanto, es interesante notar de que en ambos casos los utensilios de la casa de Jehová son mencionados tanto en el surgimiento del imperio neobabilónico, Daniel capítulo 1 lo presenta allí con Nabucodonosor, como también el momento de su caída en Daniel capítulo 5. Del mismo modo, dichas referencias se conectan directamente con la caída de Jerusalén, que está allí, y su restauración, ya que cuando Belsasar es derrotado, Ciro da la orden de poder retornar a Jerusalén y reconstruir su templo, como lo encontramos en el libro de Esdras. Por lo tanto, el punto que queremos destacar aquí es que el motivo del santuario en el libro de Daniel juega un papel importante en la descripción tanto de la caída y la restauración de Jerusalén, en contraposición con el poder enemigo, al menos en el nivel terrenal que tenemos acá. Sin embargo, podemos notar aquí, de una manera evidente en el libro de Daniel, un conflicto no solamente entre los poderes terrenales, Jerusalén y Babilonia, sino también el conflicto cósmico que hay allí entre Dios y la serpiente antigua, entre el bien y Satanás, entre los santos del Altísimo contra el cuerno pequeño. Esto indicaría que los eventos que suceden en la tierra están finalmente conectados con los eventos celestiales. Por lo tanto, la batalla de Jerusalén contra Jerusalén no es solamente un asunto de poderes terrenales. Esa conexión entre lo terrenal y lo celestial se puede notar muy bien en la profecía de los 2300 días, de tardes y mañanas. Cuando se anuncia allí que el santuario sería purificado, Daniel considera que el foco está en el santuario de Jerusalén. Sin embargo, la perspectiva de Dios apunta a la purificación del santuario celestial al final de los 2300 tardes y mañanas. De tal manera que así los eventos históricos y proféticos en Daniel guardan cierta relación. Mientras que Daniel espera que el templo sea restaurado por Dios, Dios está preocupado por la purificación del santuario celestial, mientras que Daniel está preocupado por el santuario terrenal. Así, considerando las inquietudes y la confusión que tiene el profeta, y eso lo vemos allí en Daniel 8, 26-27, allí finalmente Dios envía al ángel Gabriel para hacerle entender que Dios está anunciando una restauración que va mucho más allá de lo que el profeta estaría pensando. De esta manera, Gabriel explica la venida del Mesías en el contexto de los 2300 tardes y mañana, Daniel 8:14, que lo conocemos. Esto, mis amados, significa de que aunque el profeta no entiende que se está hablando del santuario celestial, tiene en mente la purificación del templo de Jerusalén. Por lo tanto,
El foco está en la obra que se realizaría en el santuario, y es a partir de dicha plataforma, es decir, la plataforma del santuario, porque el foco está allí, que el profeta recibe la explicación que hay en el capítulo 9 de Daniel, anticipando allí las primeras 70 semanas de años de los 2300 años. De este modo, mis amados, Daniel 9, 24 al 27 se enfoca en la labor del personaje central del libro de Daniel al declarar de que se quitaría la vida del Mesías. Es en torno a la muerte del Mesías que se hace posible una obra que nadie más puede hacer, y eso es terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, como bien dice Daniel 9:24. De tal manera que si se nota con detalle, la prevaricación significa que es la labor del Mesías la que finalmente logra ponerle fin al pecado. Es esa labor lo que hace. Es el Mesías el que pone fin al pecado, a la rebelión, le pone fin al pecado. Es la obra del Mesías tal como está allí en la profecía. Más aún, siendo que la explicación de la purificación del santuario está en perspectiva, como Daniel 9:24 presenta, apunta allí a la labor del Mesías para hacer posible la expiación de la iniquidad y establecer la justicia eterna. De tal manera que la descripción del santuario en Daniel apunta finalmente a la solución final del pecado por medio del Mesías y su sacrificio, que está todo en el santuario. Sin el Mesías, el fin del pecado y la justicia eterna son imposibles. Por lo tanto, mis amados, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, al trono de Dios, por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y vemos aquí de que tenemos aquí de que hay esta opción de estar mirando las lecciones que tenemos aquí en el santuario. Los rituales del santuario terrenal fueron ordenados por Dios como símbolos que prefiguraban el doble aspecto del ministerio de Cristo, es decir, tanto el ministerio terrenal como su ministerio celestial. Por lo tanto, cada animal que se sacrificaba era un símbolo de Jesús como el verdadero Cordero de Dios. A ver qué nos lee aquí, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. El de Juan 1:29 lo hemos mencionado allá, que es cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios, que nos lee ahora primera de Pedro 1, del 18 al 21. Sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya preordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor a vosotros, quienes por él creéis en Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vemos allí, y repito aquí, porque el apóstol Pedro menciona, cada sacrificio era un símbolo de Jesús y cada sacerdote representaba a Jesús en su función sacerdotal en el santuario celestial. Por lo tanto, las ceremonias estipuladas eran diversas, pero podemos resumirlas en tres grandes rituales que se hacían allí. En primer lugar estaban los sacrificios diarios. En segundo lugar estaban los sacrificios individuales. En tercer lugar está el día de expiación. Veamos estos brevemente para entender un poquito esta lección del santuario en el contexto de las lecciones que se sacan acá dentro del estudio del santuario. Y veamos primeramente los sacrificios diarios. Los sacerdotes debían ofrecer en el altar de sacrificio un cordero por la mañana y otro por la tarde. A esas horas, cuando estaban lejos de su tierra, los judíos oraban mirando hacia el santuario. Eso es lo que Daniel hacía, de que abierta su ventana y mirando hacia Jerusalén oraba.
Por medio de estos sacrificios, Dios quería finalmente enseñar la disponibilidad de la gracia en favor del pecador. Y ese sacrificio matutino y vespertino nos dice hasta el día de hoy de que la gracia de Dios está todavía disponible para favorecer a cada pecador. Si has caído en algún pecado, tienes alguna dificultad, mis amados, recuerda que todavía la gracia de Dios está disponible. Cada vez que un israelita cometía un pecado, podía recordar allí que en el santuario había un sacrificio en la mañana y otro sacrificio en la tarde que le recordaba que Dios lo amaba y que lo invitaba finalmente a ponerse a cuentas con él. Como dice Isaías 1:18, venid luego y estemos a cuentas, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Mis amados, en la actualidad, la gracia de Dios se manifiesta para la raza humana de la misma manera, por medio del sacrificio de Jesús, representado en esos corderos, la mañana y de la tarde. Dios llama finalmente al pecador al arrepentimiento y a recibir a Jesús como Salvador, mientras todavía queda tiempo de gracia. El otro sacrificio que tenemos son los sacrificios individuales. Existían diferentes clases de sacrificios y es una lista algo más grande, pero nos vamos a limitar a los sacrificios diarios por el pecado. Allí en Levítico 4 encontramos que hay instrucciones para el perdón de los pecados de 4 grupos de transgresores específicamente. Está allí un sacerdote, está allí la congregación, está allí un jefe y está allí una persona común. En estos 4 casos, el ritual es bastante semejante, con la diferencia que en el caso del sacerdote de la congregación, después del sacrificio del animal presentado, sea un becerro, un macho cabrío, una cabra, el sacerdote oficiante llevaba la sangre del sacrificio al lugar santo y la asperjaba 7 veces delante de la cortina que separaba el lugar santo del Santísimo. En los 2 últimos grupos, el sacerdote oficiante no entraba en el santuario, sino que colocaba la sangre en el altar del sacrificio que se encontraba en el patio. Por lo tanto, para entender un poquito esto, el ritual y su significado, vamos a describir brevemente el procedimiento estipulado allí para la persona común. De acuerdo a Levítico, los versículos 22 y 23, cuando alguien reconocía que había pecado y traía una cabra sin defecto a la puerta del tabernáculo, colocaba sus manos sobre la cabeza de la cabra, indicando así la transferencia de pecados, y se sacrificaba el animal. A continuación, el sacerdote hacía mediación colocando la sangre del sacrificio en los cuernos del altar del holocausto. El propósito de este ritual era, por lo tanto, mostrar allí que el pecador demanda la muerte del pecador. Por eso, a fin de que el pecador pudiera seguir viviendo, necesitaba un sustituto inocente, lo que hemos hablado anteriormente. Dios envió a Jesús como nuestro sustituto a morir por nuestros pecados. Después de la muerte, ascendió al santuario celestial. Por lo tanto, en el plan de la salvación, la muerte en la cruz es tan importante como su ministerio sacerdotal y viceversa. Hablar de la cruz sin destacar la obra mediadora de Jesús es predicar un mensaje incompleto. Y si vamos entendiendo esto, mis amados, la mayoría de nuestros hermanos evangélicos cristianos que no comparten nuestra fe adventista debidamente destacan la cruz de Cristo, pero están predicando un mensaje incompleto, porque como vimos en el santuario nos enseña que la expiación se completaba con la mediación que el sacerdote hacía, así como el santuario nos enseña de que finalmente la ascensión de Cristo después de la crucifixión y su resurrección al santuario celestial está ahora mediando para nosotros y es tan importante como la misma cruz del Calvario. La tercera cosa que teníamos que ver de la expiación era el día de la expiación.
Y lo tenemos aquí. Ese ritual diario por los pecados, la imposición de manos sobre la cabeza del animal, había transferido simbólicamente el pecado sobre la víctima inocente. Luego, cuando el sacerdote aplicaba la sangre en el santuario, el pecador era perdonado, pero el santuario era contaminado por esta sangre que transfería los pecados perdonados al santuario. Pensemos aquí, supongamos que tú estás viviendo en aquel entonces y recordamos de que el santuario estaba en medio del campamento. Así que 3 tribus para el norte, 3 tribus para el sur, 3 tribus para el este y 3 tribus para el oeste. De esa manera, cuando alguien veía caminando hacia el santuario a alguien con un animalito, inmediatamente sabía lo que había pasado. Públicamente estaba allí, había pecado, iba allá para resolverlo. Y eso se hacía día tras día con todos los que pecaban durante el pueblo. Al final del año, por esta razón, Dios ordenó que una vez al año, en el día de la expiación, se eliminara el registro de esos pecados perdonados. Son los pecados perdonados que se borra el registro para hacer purificación del santuario. De esta manera se representaba el inicio del juicio celestial, la eliminación definitiva del pecado y la restauración definitiva de la armonía universal. Por lo tanto, mis amados, estudiar los rituales del santuario nos ayudan a comprender distintos aspectos del plan de salvación con todas sus implicaciones y a valorar la obra de Cristo en nuestro favor. Por lo tanto, mis amados, seamos estudiosos asiduos de esta verdad tan maravillosa que nos dice todo lo que el cielo está haciendo para salvarnos. Otra verdad que encontramos, y esta es la tercera que queremos estar destacando acá, es el juicio y el estado de los muertos. Daniel 8:14 nos muestra que Jesús, después de haber inaugurado el santuario desde el Pentecostés, cuando allí mencionaba Daniel 9:24, ungir al santo de los santos, y Hebreos también lo presenta y Hechos también, y de haber ministrado finalmente varios siglos en el lugar santo, el santuario celestial, entró en el año 1844 al lugar santísimo para agregar a su obra mediadora una obra de juicio. Es lo que Daniel 7, 9, 10 y 13 lo presenta. Esta obra de juicio tiene el propósito de vindicar el carácter de Dios y preparar a su pueblo para el cielo. Y puesto que esto no es sino hasta después del final de este juicio que Cristo vuelve para llevar a los salvos a la vida eterna y a los impíos a la destrucción, como bien dice Mateo 25 del 31 al 33, es lógico entender por qué la Biblia indica que los muertos, tanto buenos como malos, sencillamente están durmiendo hasta ese día de la recompensa final. De tal manera que el santuario nos da aquí otro argumento más, además de lo que le presenta en Eclesiastés y el mismo Juan. A ver, ¿quién nos quiere buscar en Juan capítulo 5, 28 y 29? Juan capítulo 5, 28 y 29. ¿Quién nos lo quiere buscar? Juan capítulo 5, 28 y 29, ¿quién nos lo puede leer? No os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Lo presenta aquí de que en aquel entonces salen a resurrección de vida o resurrección de condenación. El santuario nos ayuda a poner en perspectiva y nos ayuda a enfatizar de que el estado de los muertos es inconsciente hasta aquel día final cuando Dios dio el pago a todos. De esta manera, mis amados, el juicio investigador contradice la falsa doctrina de la inmortalidad del alma, que hace que buenos y malos reciban su recompensa o castigo inmediatamente después de la muerte.
Otra verdad que el santuario nos ayuda a entender es la vigencia de la ley y el sábado. En Apocalipsis 11, versículo 19, que fue nuestra lectura bíblica, vemos allí que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. De acuerdo con el simbolismo, el arca del pacto se encontraba en el lugar santísimo del santuario y dentro del arca estaban los 10 mandamientos, como bien Deuteronomio lo presenta. Así, Dios quería mostrar a su pueblo que los principios de esta ley eran el fundamento de su gobierno. Por tanto, mis amados, el hecho de que Jesús haya empezado en 1844 a ministrar en el segundo departamento del santuario celestial pone allí evidencia de la misma verdad. Es decir, que los 10 mandamientos, en lugar de estar abolidos, siguen perpetuamente en vigencia. Y si los 10 mandamientos siguen en vigencia, obviamente también lo está el mandamiento de la observancia del sábado como día de reposo. Otra verdad que destaca el santuario es precisamente la segunda venida de Cristo y la destrucción del pecado. Aquí encontramos muy bien de que entre los rituales del día de la expiación se encuentra el ritual de expulsión del macho cabrío que era por Azazel. Después que se había completado la purificación del santuario con el macho cabrío sacrificado por Jehová, como dice Levítico 16, aparece entonces el macho cabrío por Azazel, sobre quien el sumo sacerdote coloca ahora todos los pecados del pueblo y luego se los expulsaba en el desierto. De tal manera que una comprensión de este símbolo nos muestra que Azazel es un símbolo de Satanás. Así que cuando Jesús finalice su obra en el santuario celestial, aparecerá por segunda vez. ¿Quién nos lee Hebreos 9:28? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. Va a dar salvación. Algunos presentan de que nosotros pensamos que Azazel perdona pecados. No, Azazel no perdona pecados. Todo eso lo hace el macho cabrío por Jehová. Eso lo hacen los sacrificios diarios, como estaba hablando brevemente en esta mañana. A Azazel finalmente se le ponen todos los pecados como responsable y Satanás finalmente va a estar allí. Cuando vuelva Jesús por segunda vez, él tomará a Satanás y cargará sobre Satanás toda la responsabilidad de ser el originador y el instigador del pecado y la iniquidad en todo el universo. Luego será abismado por un periodo de 1000 años y al final de ese periodo será destruido para siempre, como Apocalipsis bien lo presenta. Mis amados, como podemos ver en estos ejemplos, el santuario encierra una riqueza extraordinaria de verdades bíblicas que juntas componen el evangelio eterno. ¿Quién nos lee allí Apocalipsis 14:6? Y vi a otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El mensaje sigue, y con esto quiero aquí estar uniendo que lo que hemos estado hablando de Babilonia, el mensaje de los 3 ángeles, el santuario nos ayuda a entender en una forma más gráfica, más completa, más detallada, lo que es este evangelio eterno, lo que Jesús hizo, lo que Jesús está haciendo y lo que Jesús hará por ti y por mí si nosotros creemos y permanecemos en él. Por lo tanto, Dios espera que su pueblo, tú y yo, comprendamos estas verdades, prediquemos estas verdades, defendemos estas verdades. Elena de White lo pone así:
Todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. Notemos aquí lo que es subrayado. El santuario celestial es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de la redención. Nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre capacitados para dar respuesta a todo aquel que les pidiere razón de la esperanza que hay en ellos. Alabado sea el nombre de Dios. Si alguno quiere ver esto, está en Conflicto de los Siglos, aparece también en el libro de Evangelismo, y en Cristo en su santuario también aparece. Allí está esta cita. Y quiero añadir otra que nos presenta muy bien, donde dice allí, pero el perdón tiene un significado más abarcante del que muchos suponen. Cuando Dios promete que será amplio en perdonar, alabado sea el nombre de Dios, tú y yo que hemos cometido pecados, tú y Dios que cometemos pecados a veces sin darnos cuenta, qué bueno de que promete que será amplio en perdonar. Dios añade entonces, como si el alcance de esa promesa fuera más de lo que pudiéramos entender. Y yo oro a Dios para que el Espíritu Santo nos ayude a empezar a entender esto que ella dice que nos es difícil. Y cita aquí a Isaías, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ya notemos aquí, Elena White habla con términos muy teológicos. El perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual libra de la condenación. Voy a parar aquí para enfatizar un poquito esto. La justificación que Dios hace es un acto judicial. Ese perdón de pecado es un acto judicial que declara al culpable como inocente, como si nunca hubiera pecado. Alabado es el nombre de Dios. Pero ella dice, y la Biblia presenta también, de que el perdón de Dios no es solamente este acto judicial, no es solamente el perdón por el pecado. Y si bien es cierto que enfatizamos muy bien este inicio y entender muy bien lo que esto conlleva, no es todo lo que Dios hace. La cita sigue diciendo, es también una redención del pecado. Alabado es el nombre de Dios. Y ahora esta frase que me gusta cantidad, es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. Esa redención por el pecado es debido precisamente a esa efusión de ese amor redentor que sale, que brota, que emana allí. David tenía el verdadero concepto del perdón cuando oró, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. También dijo él allí, cuanto está lejos del oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Discurso Maestro Jesucristo, página 97. Mis amados, yo anhelo, yo oro, le pido a Dios para que tú nuevamente en este momento tú puedas recibir ese acto judicial, como hablábamos aquí, que nos libra de la condenación, pero que también puedas recibir esa efusión del amor redentor que transforme tu corazón y transforme el mío. Mis amados, resumiendo lo que hemos visto en el santuario, que la Iglesia Adventista se nos exhorta a entender, a vivir, a predicar, a defender. Hay todo un sistema de verdades que enlaza todo nuestro sistema teológico y es parte de precisamente del último mensaje de amonestación del mensaje de los tres ángeles. Hemos visto algunas y la verdad número uno que vimos fue que el pecado y el concepto de sustitución. Tú no puedes pagar por tu pecado. Permítame mencionar aquí, si alguien quiere pagar por su pecado, bien puede hacerlo, pero la consecuencia es de que cuando tú o yo pagamos por nuestro pecado, somos destruidos para siempre. Para poder pagar por nuestro pecado y poder seguir vivir, necesitamos un sustituto, y esto es lo que Jesús vino a hacer.
El santuario nos enseña muy bien esto, el mismo comienzo de los sistemas de los sacrificios para hacer esto. En segunda verdad que vimos el pecado y el concepto de la expiación, cómo la expiación se hace mediante el sacrificio, mediante la mediación del sacerdote y mediante el acto de juicio, el día de expiación. Vimos también de que la tercera verdad, el juicio del estado de los muertos, nos ayuda a ver de que este juicio final nos ayuda a entender que los que han muerto, nuestros amados, están durmiendo, están descansando, no sienten nada. Tanto buenos como malos están allí hasta el día final. La cuarta verdad que vimos brevemente en esta mañana es la vigencia de la ley y el sábado, y todo está allí envuelto en el santuario que está allí bien presentado. Vimos allí esa segunda venida de Cristo y la destrucción del pecado con el fin del día de expiación y el macho cabrío por Azazel. Mis amados, en esta mañana, en esta ocasión, Jesús te está llamando nuevamente a ti y a mí. Aquel que es el Cordero de Dios, aquel que murió inocentemente, aquel que ascendió a los cielos y ahora está intercediendo por ti y por mí, y ha comenzado esta obra de juicio. Aquel que muy pronto vendrá es el que se está llamando a ti y a mí. Quiera Dios que nosotros no solamente entendamos de una manera teórica estas verdades, que puedan transformar nuestras vidas, que podamos hacerla nuestra y que con sencillez podamos irla impartiendo según se pueda a las personas, porque en Jesús hay salvación. Tiene el sistema completo de resolver el problema grande del pecado. El problema grande no es que me falta el trabajo. El problema grande no es que pueda tener una enfermedad. El problema grande no es que yo tenga la pandemia con el virus. El problema grande es el virus del pecado, la pandemia del pecado que destruye permanentemente. Y Jesús ha prometido traernos eso. Y mientras está aquí, ha prometido cuidarnos y mantenernos. Que Dios nos ayude para que tú y yo podamos en todo momento aceptar a ese Salvador que te está todavía llamando y que pueda ser aquello que traiga salvación a nuestras vidas. Que Dios nos bendiga.